México tuvo una jornada electoral ejemplar, participativa, pacífica y realmente excepcional. El licenciado Peña Nieto será nombrado presidente electo y a partir del 1 de diciembre será el próximo presidente de la República. ¡México! 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 Protesto guardar y hacer guardar la Constitución. Mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. En octubre de 1929, Estados Unidos sufre una de las catástrofes económicas más grandes de la historia, la Gran Depresión. Los efectos devastadores de la crisis por especulación alcanzan a los países europeos, dejando a millones de personas en la miseria, sin empleos, sin hogar, sin alimento. La Gran Depresión duró 10 años y fue el aviso de la Segunda Guerra Mundial. En la década de los 80, el economista estadounidense Milton Friedman, representante de la Escuela de Chicago, propone las bases del neoliberalismo. El neoliberalismo produce una grave herida en el tejido social, y es que por medio del control neocolonialista se ejercen medidas económicas de los países imperialistas hacia los países menos desarrollados. ¿Usted tiene la ilusión de ser presidente de México? Tengo la ilusión hoy de servir bien en mi estado y desde mi estado poder hacer contribución a que este país le vaya mejor. Durante el mandato de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, Atenco sufre una de las represiones más duras en contra del movimiento social y campesino que rechazaba la construcción del nuevo aeropuerto en sus tierras ejidales. En el 2006, un grupo de floricultores son despojados de su lugar de trabajo, de su pedazo de banqueta, de donde obtienen los recursos para producir y reproducir su vida, y pasa lo que todos ya sabemos.
Durante el 3 y 4 de mayo de 2006, se suscita uno de los episodios de represión política más grave que ha vivido el país en la última década. El saldo: 2 muertos, más de 200 detenidos y 23 mujeres abusadas sexualmente. En el marco del foro Buen Ciudadano, la Universidad Iberoamericana abre la invitación a los candidatos presidenciales. Cuando toca turno a Enrique Peña Nieto, es recibido por una Ibero enfurecida. Su historia y la de su partido le precedían. Durante la conferencia, Peña Nieto es abordado con preguntas incómodas sobre Atenco. En respuesta, el candidato, al igual que su antecesor priista Díaz Ordaz, toma el micrófono y realiza una de las declaraciones más dolorosas que se puede hacer contra cualquier nación. Fue una acción determinada que asumo personalmente para restablecer el orden y la paz. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. La indignación llega al máximo y los estudiantes se hacen escuchar. Abrazado por el miedo y su escolta particular, Peña se refugia en los baños. Ante el inminente fracaso de su visita, no tiene más opción que salir por la puerta trasera. A partir de ese día, Peña Nieto ha traído tras de sí el fantasma del repudio. Porque el hecho de que tú hubieras acorralado a Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, que se haya ido a esconder a los baños, que la misma presión juvenil lo haya hecho decir en público que es un represor y que además prácticamente se enorgullecía de la represión en Atenco, eso es derivado de la misma presión de los jóvenes. Algún grupo, un puñado de jóvenes que no son representativos de la comunidad de la Ibero. El 14 de mayo, como respuesta a la información inverosímil dada por las cadenas mediáticas, 131 estudiantes de la Ibero suben un video a las redes sociales. El sistema político que entra en crisis en México desde la década de los 60 sigue sostenido por los mismos pilares de entonces: la corrupción, la impunidad. 132 planteaban como una enorme preocupación que era el retorno del viejo régimen, ¿no? Entonces por eso se movilizaron, porque vieron señales de alerta de que aguas, no queremos más de lo mismo otros 70 años, ¿no? Dando nacimiento a un nuevo y esperanzador movimiento social que buscará la concientización de la ciudadanía, enunciándose apartidista, pacífico, autónomo, responsable, incluyente y plural, que busca la construcción y transformación de la sociedad, rechaza la manipulación mediática y sobre todo la imposición. Nace Yo Soy 132. Existen 2 grandes preguntas en la teoría de los movimientos sociales. La primera, ¿por qué la gente se moviliza? ¿Qué factores o qué mecanismos están inmersas en ese proceso donde la gente dice basta a las condiciones adversas en las que vive? La segunda pregunta, y quizá la más importante, ¿por qué la gente no se moviliza? Bueno, los movimientos sociales son expresiones de acción colectiva, son expresiones que movilizan a la ciudadanía, la reúne, la agrupa, la congrega, y se moviliza en torno, por un lado, a protestar, a indignarse, a expresar un malestar colectivo, pero también para exigir y para demandar cambios, para demandar respuestas a las demandas que están planteando. Los movimientos sociales surgen precisamente cuando las relaciones sociales no están cumpliendo con los intereses de, pues podríamos decir, de grandes sectores o las clases sociales que a lo largo de la historia han sido explotadas. Con la consolidación del capitalismo como modelo económico impuesto a nivel global, surgen colectivos principalmente de obreros indignados y protestados por lo que estaban viviendo, el despojo, la pauperización y la pobreza.
otro tipo de movimientos ya más avanzado el siglo. Ya en el siglo XX, por ejemplo, tenemos los movimientos de mujeres, el movimiento llamado feminista. Nuestros hijos son carne. El movimiento obrero encuentra su fuente ideológica y de inspiración básicamente en la literatura marxista durante el siglo XIX. Desde que empiezan las sociedades divididas en clases. Marx, por ejemplo, inicia el manifiesto, ¿no?, del Partido Comunista con esta frase: la historia de la humanidad hasta nuestros días ha sido la historia de la lucha de clases. Y en ese marco es que surge precisamente un conflicto entre, decía Marx, la lucha de clases, entre el que quiere acumular más y más riquezas y el que es despojado cada vez más y más de sus recursos naturales, de su historia, de sus lugares de trabajo, etc., ¿no? Mira, digamos que la liga común es la participación de la juventud, que esa es clave. El 68 no lo puedes entender si no participan los estudiantes, 71 igual, el movimiento del 99 igual, 132 igual. Sí nos queda claro que 68 y 71, probablemente también 99, se dejó a los estudiantes solos.